Muy bien, pues empecemos. Vamos al apartado de configuración de la cuenta. Esto, disculpad, es lo primero que vemos al entrar a nuestra cuenta en B2B Router, que es un pequeño resumen de actividad con los ingresos y gastos, básicamente las facturas eh, enviadas y recibidas que tenemos en B2B Router. Recordad que no se trata de un RP, es simplemente un pequeño esquema gráfico de la información que le hemos entregado al programa. Ahora sí, vamos a acceder a nuestra configuración de la cuenta. Para hacerlo, tenemos que ir en el botón engranaje que tenemos en la parte superior izquierda. Hacemos un clic, nos aparece un pequeño desplegable y accedemos a configuración de la cuenta. Bien, lo primero que vamos a tener en cuenta a la hora de configurar nuestra cuenta son los datos fiscales y logotipo. En la primera pestaña, en el menú de la izquierda, es donde podemos informar de toda esta información, tanto sea el NIF, dirección fiscal, código postal, la ciudad, la provincia. Y evidentemente, para que se muestre también en nuestras facturas el logotipo de nuestra empresa. Lo podemos cargar aquí, se nos abrirá la carpeta de archivos y seleccionaremos un archivo con formato de imagen. Siguiendo por el menú de la izquierda, vemos el apartado de certificación de la identidad. Esta parte es importante, ya que muchos que venís de Pyme Factura, si teníais el plan avanzado en Pyme Factura, se migra esa información con el plan profesional aquí en la plataforma de 2B Router. Y cuando emitimos facturas de más de 10.000 euros, se nos obliga a certificar nuestra identidad, la identidad de la empresa. Es un sistema de seguridad para evitar casos de phishing en facturas. Básicamente lo que haríamos en este caso es ir al botón de certificación de identidad y cargaríamos el certificado digital con el identificador de la empresa. En este caso, el que tenemos aquí, sea el CIF o en el caso de los autónomos, pues vuestro NIE, NIF. Seguimos por aquí. No nos olvidamos de la pestaña de persona de contacto. Esta información, de hecho, este email que tenemos aquí es el que aparecería en la cabecera de las facturas, por lo tanto es información bastante importante. Recibimos bastantes preguntas al respecto. El mail que aparece en la cabecera de las facturas es el que tenemos introducido en el apartado persona de contacto dentro de la configuración de nuestra cuenta de BSD Router. Seguimos, vamos hacia el menú de impuestos. Aquí mismo en impuestos por defecto, en esta pestaña, podremos tanto actualizar y restablecer el listado de impuestos. Cuando le damos al botón restablecer, pues nos aparecen los más habituales, ¿no? Tanto el IVA estándar, como vemos aquí el 21, el 10% o el 4%, pero si queremos añadir otro tipo de impuesto, por ejemplo, un IVA al 0%, vamos a poner exento al 0%. Bueno, ya al marcarle exento, pues ya la plataforma evidentemente nos indica un tanto por ciento. Lo podemos añadir de modo que cuando vayamos a crear facturas ya lo tengamos en el desplegable a la hora de anunciar el IVA. Bien, seguimos con este menú de la izquierda, que es el menú de configuración, recordemos, y vamos hacia el apartado de cuentas bancarias. Aquí es donde añadiríamos los detalles de las cuentas bancarias donde queramos cobrar las facturas enviadas. Como veis, simplemente con añadir el IBAN o número de cuenta bancaria sería suficiente información. Obviamente, luego le podemos añadir también el código BIC, que es el código de seguridad del banco, y evidentemente un nombre para identificar esa cuenta bancaria. Le daríamos al botón azul, como siempre, en añadir cuenta bancaria para guardar los cambios. Seguimos. En el apartado de configuraciones tenemos el apartado de firma electrónica y es importante indicar que de forma automática B2B Router firma las facturas de no haber una firma propia. La firma delegada tiene plena validez, es decir, es una firma que aplica B2B Router como tercero en la factura, en el caso de envíos a administración pública, tanto como envíos a empresas privadas. Pero
Si queremos firmar como firma propia, tenemos la opción de hacerlo, marcando esta opción y cargando otra vez el certificado electrónico con el identificador, el CIF de nuestra empresa en B2B Router. De esta forma, firmaríamos automáticamente las facturas una vez enviadas con nuestro propio certificado y, por lo tanto, a nombre de nuestra empresa. Repito, la firma delegada tiene la misma validez a nivel legal que la firma propia. Sí que hay veces que tenemos algunos problemas en detectar algunos certificados. Es por eso que si no, por algún motivo, no nos carga el certificado electrónico, pues podríamos proceder con la firma delegada y no habría ningún problema. Seguimos para abajo. El apartado de notificaciones por correo electrónico, otro apartado importante, ya que nos ayuda a estar al día de aquellos cambios que tenemos en las facturas. Por ejemplo, en el caso de que tengamos un error en el envío de una factura, si nosotros indicamos el correo donde querramos recibir esta notificación, pues lo indicaríamos aquí y sin entrar en la plataforma, pues ya tendríamos el aviso en nuestro correo de que ha habido un error con el envío de esa factura, también con facturas rechazadas o bien facturas recibidas, evidentemente también facturas emitidas. También recomiendo informar de los correos de notificaciones para las notificaciones de soporte, ya que más adelante os enseñaré cómo contactar con el equipo de soporte de B2B Router. Esto lo dejamos ya para el final de la presentación, pero también es importante indicar ese correo electrónico donde querramos recibir notificaciones en el campo de notificaciones de soporte. Y bien, y para terminar este menú de configuración, otro aspecto importante es el menú de usuarios. Bien, en menú de usuarios tenemos la opción añadir usuarios. Hay que tener en cuenta que solo las cuentas premium, a partir de profesional, tienen opción añadir más de un usuario. Eso es importante. Cuando tengamos una cuenta profesional, por ejemplo, tendremos un límite de 2 usuarios y para añadir un usuario tendremos que venir al menú de usuario, como bien estamos haciendo ahora. Y en la pestaña azul de la derecha, añadir usuario, clicamos, indicamos que queremos añadir un usuario, su correo electrónico y le asignamos unos permisos. Tenemos 3 tipos de permisos para invitar a los usuarios a participar en nuestra cuenta de B2B Router. Uno es el de visualizar, que no tendría acceso a más que, evidentemente, como bien indica el nombre, ver el contenido en nuestra cuenta, es decir, aquellas facturas que enviamos o recibimos. Estaría visualizar y editar, que tendríamos, es decir, el usuario tendría acceso tanto a visualizar como a enviar facturas, pero no tendría acceso a la configuración de la cuenta en B2B Router. En cambio, el administrador es aquel usuario que tiene total acceso a la configuración de la cuenta, tal y como lo es el propietario, además de enviar facturas, recibir facturas y modificarlas a su antojo. Bien, una vez terminada la explicación sobre la configuración de la cuenta, nos iríamos al apartado de ingresos. En el menú horizontal nos vamos al apartado de ingresos y aquí es donde tenemos dispuestas todas las facturas que hemos emitido. Si bien, es decir, me explico mejor porque esto ha cambiado un poco a raíz de las actualizaciones de las últimas semanas, son las facturas de venta. Pueden estar emitidas o no. En el caso de que estén emitidas, no nos aparecerán como borrador. Borrador es el estado de la factura cuando aún no ha sido emitida y por lo tanto no ha sido enviada. Y estas tienen permitida la modificación. Este cambio, recordemos, lo hemos hecho ya que entendemos que pronto va a entrar en vigor la ley Verifactu. Cabe decir que vamos a estar completamente preparados para soportar esta ley, la plataforma lo estará, y ya nos estamos adaptando, anticipando un poquito, ¿no? Con el tema de los borradores.
lo hacemos para evitar el envío de una factura, para estar bien seguros de que lo que estamos enviando es la factura, digamos, correcta, para evitar tener que más adelante hacer rectificaciones que entendemos que ahora mismo no, pero a partir de la entrada en vigor de la ley Verifactu sí serán obligatorias. Bien, vamos primero al formulario de factura electrónica, formulario de crear factura. Cabe destacar también que en B2B Router no solo sirve para enviar facturas a la administración pública, sino que también lo podemos hacer con cualquier tipo de cliente, mientras tengamos un identificador. Bien, seleccionamos el contacto. Vamos a realizar los pasos bien para que todos lo podamos ver. En el lado derecho del apartado de ingresos tendremos la opción a crear factura. Y aquí vamos a seleccionar el contacto. Contacto, en este caso, el cliente al cual le vamos a enviar la factura. Vamos a seleccionar este. Y vamos a revisar las informaciones básicas que tendremos que informar en la factura electrónica. Bien, por supuesto, un número de factura. Cuando ya tenemos facturas en la plataforma, pues esta lo lee de forma correlativa. Por lo tanto, si lee que el último número usado ha sido el 19, ya nos va a informar del número 20 en la factura. Evidentemente, por ahora es posible editar este número a nuestro antojo. Por lo tanto, si queremos utilizar el 200, podríamos utilizarlo sin ningún tipo de problema. La fecha que se aplica por defecto, fecha día de hoy, también puede ser modificada. Y la fecha de operación, que en el caso de que también de cara a la entrada en vigor de la ley Verifactu, se tendrá que presentar la factura a la vez que la declaración, ¿no? Por lo tanto, la fecha de la emisión del documento sí tendrá que ser la del día corriente, por lo tanto, en el caso del día 30 de octubre, pero sí podremos informar de la fecha real de la factura o de la operación en el campo de fecha operación. De momento podemos proceder con la fecha habitual. Bien, esto no es como comentaba, no es un campo obligatorio a día de hoy, simplemente con el número de factura y la fecha, pues es suficiente. Aquí podemos informar de más datos en la factura, en función de lo que nos requiera el cliente. Podemos informar del número de pedido, referencia de comprador, incluso si activamos la pestañita más opciones, aquí en el apartado datos generales del formulario de factura, pues podremos informar aún de más datos, números de contrato, números de albarán, números de expediente, que en función de lo que requiera nuestro cliente, pues son campos necesarios de informar. Vamos a siguiente. En principio no son campos obligatorios, por lo tanto los podemos dejar en blanco. En el apartado de líneas tendremos que introducir los conceptos de las líneas de la factura. Vamos a escribir, por ejemplo, prueba. Le podemos asignar una cantidad, incluso el tipo de unidad que estemos utilizando. ¿De acuerdo? En este pequeño desplegable le asignamos un precio unitario. Y en el apartado de impuestos, aquí abajo, podremos aplicar el IVA, que como comentaba, en el apartado de configuración y en impuestos podemos ir añadiendo todos los tipos de porcentaje de IVA que tengáis que utilizar. En el caso de Canarias, por ejemplo, que existe el IJIC, también podríamos informar de un IJIC, el 7%, si no me equivoco, y las otras excepciones que hay en el Estado español. De momento aquí lo vamos a aplicar al 21%. Tenemos la opción también de aplicarlo por línea, en el caso de que tengamos distintas líneas en la factura. También que me olvidaba, para añadir más tipos, disculpad, más líneas en la factura, vamos a aplicar la opción de añadir línea. Y por lo tanto, si en un concepto de la factura no quiero que tenga el IVA asignado, pues lo vamos a marcar como exento y aquí ya en el subtotal de la factura nos lo pone dispuesto de forma correcta, tal y como lo indicamos.
Tenemos también las pestañas para añadir descuentos en la factura o cargos adicionales. Y en este caso ya podríamos seguir en el apartado Otros. En el apartado Otros podemos indicar una nota con información adicional de la factura o incluso un texto legal. En el caso de que lo utilicéis en vuestras facturas, pues también lo podemos rellenar en este campo de nota legal. Y en los casos de cuentas premium, también está disponible la opción de adjuntar ficheros en la factura. Como bien indica aquí en el texto, tenemos un máximo de 50 megabytes, es decir, recomendamos no adjuntar archivos o PDFs, por ejemplo, muy largos, que pueden ser muy pesados y por lo tanto podrían impedir el envío de la factura. También tenemos un espacio donde podemos completar la información de entrega de mercancía en el caso de que lo necesitéis. Y finalmente, en el apartado de cobro, seleccionaríamos el método de cobro para el cliente en cuestión. De acuerdo, aquí lo vamos a seleccionar de modo que tenga efectivo el contado para que no nos pida cuentas bancarias. Y en guardar y vista previa ya tendríamos nuestra factura. Hemos ido muy rápido, me he ido directamente al formulario de factura. En este caso, hemos creado una factura a partir de que ya teníamos un cliente creado en la plataforma, ¿de acuerdo? Ahora iremos a revisar esa parte, la parte de los clientes, pero si nos quedamos en la vista previa de la factura que acabamos de crear, veremos como comentaba, lo tenemos en estado borrador, por lo tanto este documento aún no ha sido emitido. Una vez queramos enviar el documento, vamos a clicar en emitir y enviar. Y aquí tenemos el envío, tenemos también una nueva disposición de los estados a raíz de la última actualización del portal. Vamos a hacer un pequeño desglose de qué significa cada proceso de este estado. El primero es la validación de la factura. Esto nos ayuda en el caso de que esté en error. Significará que tenemos algún campo de la factura que no hemos completado, o bien no hemos completado, o bien no hemos completado de forma correcta. Por lo tanto, tendríamos que revisar la factura en el caso de que no estuviera bien. De hecho, ya no nos dejaría enviar la factura tal y como hemos hecho. Esto significa que el estado de la factura es correctamente enviada por nuestra parte. El estado de la recepción, es decir, si el cliente ha conseguido recibir la factura, en este caso sí. Y el último es la respuesta que tenemos por parte del cliente, que de momento no es ninguna más que registrada. Luego podemos entrar más en el desglose de estados que podemos recibir de nuestros clientes, ¿de acuerdo? Pero como comentaba, vamos a continuar con la creación de contactos. Bien, para crear un contacto, lo primero que vamos a hacer, vamos a ver, es ir al apartado de contactos. Aquí tenemos también un desglose de los contactos que ya hemos creado. Recordad que aquellos planes básicos o gratuitos de B2B Router tienen un límite de 10 contactos. Eso también es algo a tener en cuenta a partir del plan profesional. Por lo tanto, con cualquier plan premium de B2B Router ya desaparece este límite de contactos. Para añadir un contacto, lo que haremos será ir a la parte derecha en añadir contacto. Debemos tener en cuenta que B2B Router, como comentaba, sirve para facturar a cualquier tipo de empresa, no solamente de la administración pública, pero sí que es verdad que en el caso de la administración pública tenemos un directorio actualizado al día con el que tenemos ya toda la información para poder transmitir la información a ese contacto, ¿no? Las facturas a ese contacto. Por lo tanto, si vamos a buscar el CIF del Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, o el Ayuntamiento de Madrid, que ha aparecido antes, ya nos aparecerá directamente, a ver que encontremos la pestaña, toda la información en la plataforma.
Como vemos, solamente con introducir, vamos a hacer el proceso de nuevo, vamos a añadir contacto. Solamente con introducir el NIF del ayuntamiento, ya directamente lo vinculamos con nuestro directorio, ya nos identifica que el cliente va a ser el Ayuntamiento de Madrid y ya nos indica también que es una empresa verificada. En este caso podríamos continuar, ya que podemos tener por seguro de que ese contacto va a estar correctamente. La información que tenemos en el directorio es la que rescatamos, digamos, de las fuentes oficiales. Por lo tanto, podemos confiar en que esa información es la correcta. Aquí nos indica configurar el método de envío de facturas. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, como en la mayoría de España, el transporte de facturas es FACE. FACE es el punto de entrada para la administración pública. ¿Eso qué significa? Que B2B Router ya encamina las facturas y las envía a este punto de entrada, que es FACE, de forma que no tenemos que ir al portal de FACE y cargar manualmente la factura ahí. Ya es un proceso que hace la plataforma por sí mismo. Además, ya nos indica el tipo de documento adecuado, que es el factura de 3.2, que es ese formato de factura electrónica que tenemos en España. Estos campos que tenemos aquí, de oficina contable, órgano gestor o unidad tramitadora, son los llamados códigos DIR3, que son los códigos relativos a cada administración. En este caso, el Ayuntamiento de Madrid, como se trata de, evidentemente, una entidad muy grande, pues los tiene divididos por departamentos o incluso por distritos. Por lo tanto, no tenemos no asignamos directamente los códigos DIR3, los tendremos que escoger más adelante en función de al distrito o departamento que vayamos a facturar. Le damos a continuar y aquí seleccionaríamos el método de cobro de las facturas para el Ayuntamiento de Madrid. En este caso, como comentaba, vamos para hacer una prueba a seleccionar método en efectivo y al contado. Y si guardamos, ya tenemos nuestro contacto creado en la plataforma. Bien, a partir de aquí haríamos de nuevo todo el proceso de factura, es decir, de crear la factura en el portal, que es lo que hemos visto antes. Y volvemos a ingresos porque vamos a tener en cuenta más cosas. Aquí ya tendríamos también opción a importar facturas desde nuestro programa. Es decir, si nosotros tenemos un programa de facturación o un software que nos permita generar un fichero en formato XML, que es el formato estructurado de factura electrónica, sí que podremos importar estos archivos directamente en la plataforma, de manera que no tendremos que crear las facturas a mano, tal y como he mostrado anteriormente. Simplemente cargaríamos el fichero aquí y lo subiríamos directamente a la plataforma con la opción de enviarlo directamente. Esto es una opción bastante interesante en el caso de que contéis con este software. Si no, pues evidentemente tenemos el formulario como hemos mostrado. Me faltaba comentar el tema de los estados de las facturas. Podemos tener distintos tipos de estado. Vamos a mostraros uno bastante claro, que es el de rechazada, por ejemplo. Esto sería lo que recibiría el cliente en la plataforma, por lo tanto sería una factura recibida, que ahora os mostraré dónde se encuentra, pero si yo como soy el cliente y yo rechazo la factura, asignamos un motivo, rechazo X, y lo podemos marcar como rechazado. Lo que nosotros veríamos en el portal, en el listado de ingresos, en este caso la factura 18, ya vemos que hemos recibido un rechazo. Normalmente siempre los clientes nos van a indicar un motivo de rechazo para que nos ayude a identificar aquella información que está mal y que hay que rectificar. Y por lo tanto tendríamos opción de nuevo a editar el documento y volver a enviarlo. Simplemente
Cuando encontremos un rechazo, accedemos a la vista previa de esa factura en concreto. Podemos acceder desde el apartado de ingresos y clicando encima, por ejemplo, de contacto, y en la parte derecha de esta vista previa tenemos la pestaña Editar. En Editar podemos modificar cualquier tipo de información, guardaríamos y podríamos volver a enviar la factura una vez esta ya esté rectificada. Bien, vamos a pasar al apartado de gastos o de facturas recibidas. En B2B Router, para aquellos planes premium, existe opción a poder recibir facturas también dentro de la plataforma. Si bien una empresa, que es nuestro proveedor, ya tiene una cuenta en B2B Router, simplemente con indicar nuestro NIF, la plataforma detectará que nuestra empresa también está de alta en B2B Router y por lo tanto nos va a caer la factura en el apartado de gastos o de facturas recibidas. Nosotros a partir de aquí vamos con un ejemplo un poquito mejor. Vamos a recibir una factura y tendremos pues la potestad para marcarla como pagada, aceptarla, digamos, o rechazar como hemos visto anteriormente para que lo vea nuestro proveedor. Vamos al apartado de ingresos de nuevo, porque también hay que explicar el tema de las facturas simplificadas. Básicamente, con el tema de las facturas simplificadas, lo que tenemos es un tipo de factura, como un ticket de restaurante, que no nos obliga a indicar un CIF de cliente. Simplemente nos lo podemos quedar como un ticket, tiene la misma validez, por lo tanto, esto sería una opción que es una novedad y que si algunos habéis trabajado anteriormente con B2B Router igual no la teníais presente. De momento podemos cerrar aquí. El formulario de factura sería el mismo, simplemente que no tendríamos que escoger o no obligatoriamente un contacto. Bien. Me he olvidado también de informar el tipo de transporte de los contactos, que esto es algo bastante importante. Vamos a editar uno mismo, por ejemplo, el receptor. Accedemos al menú de contacto y en el apartado de facturas es donde podemos editar el método de envío. Cuando estamos creando un contacto, por ejemplo, una entidad privada, por lo tanto, uno que no esté dado de alta en el directorio, en este caso sí porque es un contacto de test, habrá un paso del formulario al crear un contacto que nos haga informar de un transporte, por lo tanto, de un método de envío de facturas. Como comentaba, si el contacto está dado de alta en B2B Router, podemos utilizar el transporte interno, que evidentemente es el transporte de B2B Router, con el cual ya directamente enviaríamos las facturas al apartado de gastos de nuestro cliente. También lo podemos utilizar para aquellos clientes que no tengan una cuenta en B2B Router y lo que pasaría en este caso sería que al informar del correo electrónico se enviaría un correo con un enlace a la factura que enviamos, un enlace que dirigiría al cliente dentro de la aplicación para que pudiese ver y también aceptar o rechazar la factura. Aunque, como repito, aunque el cliente no esté dado de alta en la plataforma de 2B. Bien, otro tipo de transporte es el transporte por email, que en este caso mandaríamos un correo electrónico con el documento ya adjunto. Por lo tanto, podríamos también indicar el tipo de documento. En el caso de que tengamos un cliente que nos pida formato de factura electrónica, pero no forme parte, es decir, un cliente privado que no sea de la administración pública, que nos pida este formato de factura electrónica, este sería el transporte correcto para transmitir las facturas. Tenemos la opción también a simplemente descargar el documento, es decir, generar la factura, descargar el documento y enviarla por nuestra cuenta,
que también podríamos descargar el documento en formato de factura electrónica. Digamos que el envío sería automático si seleccionamos el transporte por email. Y luego tenemos el apartado de red abierta, que como comentaba, en el caso de que tengamos algún cliente de la administración, pues es el que vamos a utilizar. En este caso, en FACE, para facturas de la Administración Pública Española. En el caso de Cataluña, está el propio punto de entrada de Cataluña, que se llama EFACT. Como veis, en Canarias también tenemos el del Gobierno de Canarias. Y en Euskadi existe Factur y Eusko-Jaurlaritza, que es el del Gobierno vasco. Veréis que hay bastantes puntos de entrada, bastantes redes abiertas. En función de las que necesitéis, pues vuestro cliente os debe indicar cuál utilizar, porque es posible que el cliente pues, no se encuentre dado de alta en el directorio de B2B Router. Bien, esto sería un poquito un repaso de las funcionalidades. Otra cosa que recomiendo que tengáis en cuenta es que si necesitáis poneros en contacto con el departamento de soporte para cualquier consulta o cualquier error que encontréis en la plataforma, lo hagáis desde el apartado de ayuda, que lo encontraremos en la parte superior derecha del portal. Clicamos en ayuda y nos aparece un desplegable tanto con documentación, es decir, un apartado donde tenemos información sobre cualquier aspecto o funcionalidad de la plataforma, como de soporte, que lo podemos utilizar para contactar con los compañeros de soporte. Abrimos un ticket, escribimos un asunto y un mensaje y enviamos. Eso es la forma más rápida para que los compañeros de soporte puedan tratar esas consultas o esas incidencias. Sabemos que existe la opción de crear un ticket vía formulario web, pero yo os recomiendo que utilicéis el apartado de soporte dentro de vuestra cuenta de B2B Router, ya que la respuesta pues, será bastante más rápida que con el formulario web. Ha sido un placer, nos despedimos y nada, a disfrutar. Que vaya muy bien. Buenos días.